salud y la enfermedad y ante la muerte. Evidentemente, un evento tan trascendental para una familia va a impactar, mucho en su funcionamiento y su dinámica. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Primero, debemos señalar que la familia funciona como un sistema. Bueno, hay muchas definiciones de sistema, no es el objetivo de esta reunión, pero diremos que un sistema es un conjunto de elementos en interacción mutua. No es la suma de elementos. Es decir, una persona, un grupo de personas que hace cola en un banco no es un sistema. Una familia sí, porque hay interacción entre sus miembros. Igual una institución, igual ustedes, una agrupación de estudiantes, son un sistema, ¿no? Que es, como les había comentado, un grupo de elementos en interacción. Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados, si permiten el ingreso de información o de elementos del contexto donde se encuentra. ¿Ya? Hay familias que son permeables, flexibles, y hay familias que son rígidas, ¿no? Evidentemente, lo que es lo adecuado es la permeabilidad, ¿no? El que permita el ingreso como y salida de formación. Así, por ejemplo, una familia que migra, por ejemplo, va a permitir que sus miembros, por ejemplo, los hijos, aprendan el idioma del lugar donde están o se relacionen con personas del contexto donde están, donde han llegado, ¿no? Sería un sistema permeable. Cerrado sería, lógicamente, un sistema que no permite, ¿no? Que todos se desenvuelven en grupo y no permite la interacción con fuera de la familia. Todo sistema viviente es un sistema abierto. Se compara esto como con una célula. La célula es un sistema abierto que permite el ingreso y salida de elementos de información, ¿no? Es una familia, al igual que una célula, tiene una dinámica como de un sistema viviente, ¿ok? Entonces, esto va a permitir entender cómo un acontecimiento, como por ejemplo una enfermedad, va a afectar la dinámica familiar, ¿no? Esto significa que un evento como una enfermedad va a afectar a todos los miembros de la familia. Si la mamá tiene diabetes, esto va a afectar a todos los miembros, al esposo como a los hijos, y va a determinar cómo es la relación entre ellos. Esta influencia es recíproca, es circular, ¿no? Así, por ejemplo, si la mamá está triste, no sería extraño que uno de los hijos esté triste. Y esta tristeza de la hija puede poner más triste a la madre y así entramos en un círculo vicioso de influencia recíproca, porque la interacción en la familia es circular. Las familias están formadas por subsistemas, ¿no? Una familia está conformada por subsistemas. Así, por ejemplo, existe el subsistema de los padres, ¿no? El subsistema parental o conyugal, el de los hijos, el subsistema filial. Otro subsistema podría ser, por ejemplo, una familia numerosa, el subsistema de los hijos varones o el subsistema de las hijas mujeres, ¿no? Entonces existe una división en subsistemas. Existe también dentro de la dinámica familiar las jerarquías y los límites que delimitan esos subsistemas. Esto determina las obligaciones y los roles de los miembros de la familia. Evidentemente, en una familia, eh, la dirección y la jerarquía la tienen los padres. Son el subsistema conyugal.
Son ellos que dirigen el barco. Son ellos que dirigen el barco. ¿Ok? Y los límites están claramente definidos. Así, por ejemplo, un papá tendría que hacer el presupuesto de la casa con la mamá, con la esposa, no con la hija mayor, ¿no? Para que sea una dinámica adecuada, ¿no? Los límites tienen que estar claramente delimitados para que exista funcionalidad, ¿no? Los papás son los capitanes del barco y dirigen, determinan las decisiones en la familia. Así, por ejemplo, supongamos uno de los hijos se enferma, los papás lo llevan a tratar, pero no es el hijo el que va a decir a dónde quiere que lo lleven. No, yo quiero irme a Ricardo Palma, yo quiero irme a una clínica. No, es decisión de los padres que son los capitanes del barco. ¿Ok? Hay una serie de principios que aquí les presento en esta lámina, básicos en toda familia. Uno, como todo sistema, la familia siempre busca llegar a un equilibrio. Y acá lamentable es señalar cómo ese equilibrio se puede llegar a través de la enfermedad de uno de sus miembros. Así, por ejemplo, en una familia los papás discuten permanentemente, las discusiones son cada vez más acaloradas. Eso puede despertar en uno de los hijos el temor de que exista la separación de ellos. En ese contexto, no sería extraño que uno de los hijos comience a tener bajas notas. Bajas notas. Entonces los padres ya no van a discutir por sus problemas conyugales, sino van a discutir por las notas de su hijo. La diferencia es que discutiendo por la nota de su hijo no se van a separar, porque ¿qué padre abandonaría a un hijo enfermo? Que así puede estar años. Entonces se llega a un equilibrio, una homeostasis, pero de una manera disfuncional por el síntoma que presenta uno de sus miembros, en este caso el hijo que comienza a tener bajas notas, ¿no? Un sistema funciona como un todo, como les había enseñado en un principio. Algo afecta a uno, afecta a toditos en su totalidad, ¿no? Un sistema no es la suma de sus miembros, sino está determinado por la interacción que existen entre ellos. Otro aspecto a tener en cuenta en la familia es el de la comunicación. El ser humano, desde que nace hasta que fallece, va a comunicar. Solamente va a dejar de comunicar cuando muere. Es decir, la comunicación es permanente. Ahora, existen en la comunicación humana dos niveles. La comunicación verbal o digital, la del papelito manda, y la comunicación analógica o no verbal, la de los gestos, ademanes, la de la conducta. Nosotros nos comunicamos simultáneamente en estos dos niveles. No siempre estamos conscientes, pero los comunicamos en estos dos niveles. La diferencia acá, lo especial sería que el niño, sobre todo el niño pequeño, como no tiene un desarrollo cognitivo similar a la de adulto, va a privilegiar más la comunicación de tipo analógica, la conducta, los gestos. Así, por ejemplo, un niño que hace la pataleta nos quiere decir que tiene miedo, que está ansioso. Es un niño ansioso, no es un niño malcriado. Con su conducta, que es un paroxismo ansioso, nos está diciendo que está ansioso y que tiene miedo, a través de su conducta. ¿Ok? Entonces, nosotros como buenos adultos privilegiamos más la comunicación de tipo digital. Pero existen estos dos niveles que se dan simultáneamente y que nosotros lo realizamos siempre, porque mientras vivamos, vamos a comunicarnos. Y así el silencio es un mensaje. Bien, frente a la enfermedad va a originar en la dinámica familiar una serie de sentimientos. Uno, la tristeza.
la tristeza por el miembro que está enfermo, el sentimiento de impotencia, de no poder hacer algo para contrarrestar la enfermedad. Se puede hacer, llevarlo al médico, que reciba atención, y tiene que hacer todo un proceso de curación, que es inevitable. Y eso da un fuerte sentimiento de impotencia o de frustración entre sus miembros, aparte de la tristeza. La rabia, la frustración, ¿no? Que produce una cólera, la ira. La primera respuesta psicológica a la frustración es la ira, la rabia, ¿no? Y eso lo percibimos en los pacientes que vienen a la consulta, ¿no? Muchos se quejan del sistema, del personal, en realidad están canalizando esa frustración por la frustración que tienen por la enfermedad de uno de sus miembros. La negación, puede haber un periodo en el cual los papás se nieguen o la familia se niegue a aceptar la patología de uno de sus miembros. La soledad. Los papás comienzan a tener sentimientos de soledad. La mamá, los miembros, la familia. Como que ese problema solo es de ellos y que no hay una resonancia fuera de ellos, ¿no? Entonces hay fuerte sentimiento de soledad. Un sentimiento de culpa. No es extraño que los papás, al enterarse de la enfermedad de uno de sus miembros, o la familia puede decir, nosotros qué hicimos de mal para que mi hijo, mi hija, mi esposa, la abuela se enfermen. Se moviliza un sentimiento de culpa. Esto indudablemente la enfermedad va a producir un estrés en la familia. Y este estrés va a depender de una serie de factores, como por ejemplo la característica del paciente. El nivel de estrés no es igual si se enferma un hijo, el hijo pequeño, a que se enfermara un adulto, por ejemplo la madre. Eso va a determinar el tipo de estrés, ¿no? El niño, ya quiere que un niño sufra o esté enfermo, o si se enferma el papá, ¿quién trabaja en la casa? ¿No? Entonces va a depender de la característica del paciente para este nivel de estrés. Va a también depender de los recursos que tiene la familia. Si tiene seguro, si tiene un nivel económico que le permita sufragar los gastos del tratamiento. Y va a depender de cómo percibe la familia el problema. Algunos lo perciben como un castigo divino, como si tienen la culpa de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, la manera como la familia percibe la enfermedad. Bien, dentro de los recursos familiares que tiene la familia para enfrentar la enfermedad, va a depender mucho, por ejemplo, la estructura, cómo está estructurada la familia, ¿no? La flexibilidad que tiene para variar sus roles, sus funciones. Si el papá se enferma, bueno, la mamá trabajará, por ejemplo. No va a depender el tipo de familia, no si es una familia rígida o permeable, como había dicho en un principio. Y va a depender acá hay un elemento importante de quién va a hacerse cargo de los cuidados del paciente enfermo. Ahí estamos hablando del cuidador primario familiar. ¿Quién va a llevarlo a la consulta? ¿Quién va a comprar la medicina? ¿Quién va a conversar con los médicos? Es el cuidador primario familiar. Generalmente, para determinar quién va a hacer este rol, se hace de manera implícita. De repente, lo adecuado sería que se converse y se llegue a un acuerdo, pero frecuentemente se hace de forma implícita. Así, por ejemplo, antes en las familias numerosas, cuando los papás se enfermaban, quien se hacía cargo era la hija mujer menor, que no estuviera casada. Y ella se encargaba de ver por los papás. No, eso estaba implícitamente determinado. ¿Ok? No había ocurrido una negociación. Entonces, toda la responsabilidad
del cuidado, de la atención del paciente va a recaer en la persona que tiene este rol de cuidador primario familiar. Un rol bastante sacrificado y frecuentemente no bien reconocido, ¿no? Y que puede llevar al agotamiento. Entonces, si se agota, evidentemente eso va a afectar la continuidad del tratamiento del paciente. Entonces, es importante tener en cuenta quién ejerce el rol de cuidado familiar y cómo se le apoya para que pueda cumplir con este rol. La enfermedad, indudablemente, evolutivamente, es una poderosa fuente de estrés. No es extraño historias de separación durante la enfermedad de uno de los miembros, separación de los padres, ¿no? De repente uno de los hijos se detecta que tiene un retardo, ¿no? Un retardo severo. Y no es extraño que uno de los padres pues quiera separarse o entre en crisis, prefiere el distanciamiento. ¿Cómo reacciona la familia frente a esto? Primero, evidentemente, buscando la protección, va a proteger a su persona, al miembro que esté enfermo. Eso lo va a llevar a buscar un tratamiento, a que reciba la atención sanitaria necesaria. Puede también, como les había dicho hace un rato, experimentar rabia frente a la frustración. Y hay que tener presente que esta rabia puede tener muchos objetivos. Puede estar dirigido hacia los médicos, al personal de salud, pueden quejarse, hacer problemas, discutir, porque es la manera como están canalizando esa rabia, por la frustración de la enfermedad de su paciente. Puede haber un duelo anticipado, sobre todo si se percibe la enfermedad como fatal. Por eso que es muy importante la información que se le da a la familia. De repente un pacientito tiene un retardo, pero es un retardo leve. O sea, podría trabajar, podría aprender un oficio. Pero si la familia no tiene la información adecuada, va a pensar de que ya no hay nada que hacer con este paciente. Entonces puede haber un duelo, hasta una depresión, ¿no? Puede haber un sentimiento de culpa porque siente que algo se dejó de hacer, ¿no? Puede haber miedo por lo que puede ocurrir con el paciente, ¿no? El temor de que alguien más padezca la enfermedad, de que alguien más se pueda enfermar. Hay una respuesta emocional bien compleja, bien compleja, ¿no? Hay una mezcla de sentimientos, ya habíamos dicho, angustia, ansiedad, sentimiento de culpa, contrariedad, impotencia, sentimiento hasta de vergüenza. Todo esto agrava el sufrimiento. Un sentimiento de culpabilidad, de que nadie va a poder entenderlos, de injusticia. Todas estas emociones que no son expresadas van a generar más ansiedad. Por eso que es importante que esta familia tenga un espacio donde puedan expresar de manera abierta, comprensiva y sin juicio lo que sienten, ¿no? Hay un fuerte temor al futuro, que puede acompañarse con deseos de muerte también. Hay, como entenderán, una alta expresión de las emociones. Esto puede hacer que el clima familiar sea muy reactivo y esto hay que tenerlo presente en las intervenciones que hagamos con la familia. Porque de repente un pequeño comentario puede encender una chispa y discusiones interminables. Esto es por, por la alta reactividad frente al estrés de la enfermedad. ¿No? Yo les había dicho que hay patrones de interacción que se van estableciendo.
basados en la sobreprotección, en la hostilidad, por ejemplo, el cuestionamiento, la crítica excesiva, muchas veces desmesurada, ¿no? Toda esta alta expresión de emociones afecta a todos los miembros de la familia, ¿no? Entonces, esto necesariamente tiene que ser manejado para que la familia pueda tener recursos para enfrentar la enfermedad. Frente a esto, la familia pone en juego una serie de mecanismos, una serie de recursos. Y esto nos lleva a un término que de repente ustedes ya han escuchado, que es el término de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una familia de enfrentar una, un estrés, la dificultad, la enfermedad, y no solamente enfrentarlo, sino salir fortalecidos de esa experiencia, ¿no? Antes se hablaba de la resiliencia del niño maltratado, después se encontró que no solo el niño puede ser resiliente, que la familia puede ser resiliente. Ya se habla de resiliencia familiar, de la comunidad, del país, se habla de resiliencia de la comunidad, por ejemplo, en los países, de los recursos que tiene para enfrentar la noxa y salir fortalecidos. Hay muchos elementos que intervienen en esto que se llama la resiliencia familiar, que es importante para manejar la enfermedad en la familia. Uno de esos elementos es el sistema de creencias que tiene la familia. Hay muchos trabajos que señalan que cuando una familia comparte una creencia tiene más recursos para enfrentar la adversidad que quien no comparte una creencia. Esto va a permitir ese sistema de creencias de manejarlo de una manera flexible, ¿no? De entender que hay respuestas que pueden ser normales. Frente a la enfermedad se puede tener miedo, se puede tener ansiedad, tristeza, y eso no significa que se es débil, sino que se es humano. Y esto, el sistema de creencia puede ayudar a entenderlo y fortalecer a la familia, ¿no? Esto va a estar determinado, lógicamente, por creencias étnicas, religiosas, culturales, ¿no? Como les había dicho, la experiencia con el sistema de salud está determinada por esas emociones, la rabia por la frustración, la pueden canalizar en los sistemas de salud, ahí lo pueden canalizar, ¿no? Por eso que no frecuentemente van a encontrar personas que critican al hospital, a los médicos, a la enfermera, a todo el personal, aun cuando no hay motivos, pero es porque están canalizando su rabia por la frustración. Bueno, normalmente hay en las familias momentos de transición. La familia habíamos dicho que es como una célula que evoluciona, ¿no? Que evoluciona, que se va desarrollando, que tiene momentos de cambios. Por ejemplo, este, la partida de los hijos. Un momento que los hijos ya aquí en adultez forman una familia y parten para formar a su vez otra familia. Esto ha traído un fenómeno en los papás que se conoce como el síndrome del nido vacío. ¿Ok? Pero parte de estos, evolutivamente también puede haber una serie de pérdidas, como la enfermedad que puede producir en los miembros una reacción de duelo, porque pueden sentir, entre comillas, como que se pierde al miembro de la familia enfermo. Y estas pérdidas son penosas,
cuanto escapan al ciclo natural. Son pérdidas que se dan por la patología y no por la historia de de la familia. Los abortos provocados o espontáneos, las pérdidas infantiles, que muera un hijo, la pérdida de un miembro de la familia por enfermedad, ¿no? Las distorsiones, ¿no? De, de la secuencia de hermandad, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido el caso de Van Gogh, Vincent, que recibió el nombre de un hermano fallecido. El hermano anterior de Van Gogh falleció y los padres le pusieron el mismo nombre. Y esto, al decir de varios profesionales, trajo una serie de conflictos emocionales en Van Gogh, porque lleva el nombre de un miembro de la familia muerto, ¿no? Esto complica la dinámica, ¿no? Evidentemente, como le había dicho, el fallecimiento de un miembro de la familia produce una gran tristeza y un duelo que es mayor si es un niño. Si es un niño, ¿no? Hay una serie de... ¿Cómo que también si ese niño tiene una serie de patologías severas como un autismo, por ejemplo, o un retardo, ¿no? Esto puede despertar en los papás, por ejemplo, también un sentimiento profundo de duelo, ¿no? Frecuentemente se ha visto en el caso de las familias que cuando fallece uno de los padres, este vacío puede estar ocupado por uno de los hijos. No es extraño una familia, por ejemplo, que si muere el papá, el hijo mayor asuma ese rol. Es una parentalización, ¿no? Eh, una parentalización que debe ser transitoria, porque en realidad, si fallece el padre, por ejemplo, quien debería asumir el timón del barco es la mamá y permitir que el hijo mayor pueda vivir su etapa de vida, ¿no? Porque si no, va a crecer con áreas de inmadurez que le pueden traer dificultades en su vida posterior. Hay una serie de rituales para resolver el duelo, ¿no? Ustedes lo conocen, uno de los más conocidos es el famoso sepelio. El sepelio es un ritual que permite a las familias elaborar la pérdida, ¿no? Se organizan. Por eso que en las familias, cuando en los casos de los desaparecidos no se encuentra con un cuerpo, trae conflictos muy profundos en la familia. No hay un cuerpo que velar. Esto no permite que se haga este ritual que permite a la familia elaborar la pérdida. Y miren cómo es sabia la comunidad, y esto se vio mucho en la guerra, en la época de la violencia política. Hay familias que, cuyos miembros desaparecían, pero velaban las ropas o las fotos. Esto permitía, a través de este ritual, elaborar una pérdida. Es lo que yo les decía, la resiliencia familiar. Es la manera como, o el modo como una familia se organiza para enfrentar y manejar la experiencia de la enfermedad. Amortigua el estrés, va a permitir que la familia se organice adecuadamente y continúe con su vida, adaptándose a la nueva situación, ¿no? Facilitando esto, lógicamente, en la dinámica familiar y a los integrantes de la familia. Hay un libro muy interesante de Helen Walsh, La resiliencia familiar, que lo describe de una forma muy interesante. Lo que les decía, les había mencionado acá, las claves de la resiliencia familiar. Tenemos el sistema de creencias, tener una perspectiva positiva, el compartir una fe, una trascendencia, una espiritualidad que le da un sentido a la adversidad. Tenemos los patrones de organización, es decir,
La familia flexible tiene más recursos que una familia rígida. La flexibilidad siempre va del lado de lo adecuado. Las conexiones sexuales, los sociales de una familia es importante. Cuanto más entorno social tenga la familia, más recursos para enfrentar la enfermedad. Va a depender de los recursos sociales y económicos con que cuenta también la familia, ya lo habíamos dicho. Y acá es importante señalar, depender de cómo se da la comunicación dentro de la familia. Si esta comunicación es clara, si hay el espacio en el que puedan expresar sus emociones de manera franca y sin juicios ni críticas. Esto va a permitir dar un contexto más adecuado para resolver los problemas. Dentro del sistema de creencias que habíamos dicho, lo importante es que le da un sentido a la adversidad, ¿no? Esto hace que la familia entienda lo que está pasando y alivia bastante la ansiedad. Le da una coherencia a lo que están viviendo. ¿Ok? Hay importantes, como lo había hecho hace un rato, la perspectiva positiva que se da, eso da una vivencia de coraje, de aliento, ¿no? De enfrentamiento, de esperanza, de optimismo en relación a la enfermedad que se está enfrentando. Ya hemos dicho el sistema de creencias, la espiritualidad, la fe. Hay trabajos que señalan que los recursos que tiene la familia, como los adolescentes que profesan una fe, tienen más recursos de enfrentar las dificultades. La organización, ya le hemos dicho, la flexibilidad, ¿no? El apoyo mutuo que existe entre los miembros, y que exista un liderazgo fuerte. Los papás son los capitanes del barco, ellos deben tener un liderazgo firme, no basado en, la, en el maltrato, ¿no? Un liderazgo adecuado, positivo, ¿no? Y este rol que se puede ejercer de manera igualitaria con el otro padre, con la madre, ¿no? De tal manera que entre los dos puedan tomar el barco y manejarlo adecuadamente. Va a depender mucho de los recursos sociales y económicos que tenga la familia, ¿no? El apoyo de la familia extensa, el apoyo social que reciba, redes comunitarias, por ejemplo, ¿no? La seguridad económica con que pueda contar una familia, ¿no? Lo que habíamos dicho, el mensaje, la comunicación en esta familia tiene que ser claro, una expresión emocional sincera, compartida, de responsabilidad por los sentimientos, donde podría manejarse una dosis de humor para que esta situación no sea tan penosa, ¿no? La resolución de los problemas se hace de una manera cooperativa. Todos participan, todos aportan su grano de arena, ¿no? Para poder enfrentar todas estas dificultades, ¿no? Hay una postura proactiva de apoyo. Muy bien. Acá con esto termino mi presentación. De repente hay algunas cosas que podemos precisar más en las preguntas. Bien. Preguntas, comentarios.